Bien, empecemos. Hay una situación que a la organización que lleva en México 12 años nos ha llamado la atención desde el inicio. La mala información que hay sobre la telemedicina. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro. Hace 4 años nos tuvimos que reconvertir un poquito en el sentido de que pues los apoyos que nos llegaban de otros países, inclusive de dentro de México, se acabaron con la famosa crisis. Toda la cuestión de la organización se centra en que pensamos que la telemedicina puede llevar la universalidad y calidad de la medicina a cualquier punto del país. México, desde un principio, la organización data del año 74, del siglo pasado, que se dice muy pronto. México fue uno de los países que nos llamó más la atención. ¿Por qué? Porque pensamos que es un país idóneo para la telemedicina. Si se fijan, hay dentro de todas las carencias, hay consultorios, pero alejados totalmente, pero aparte de que hay consultorios, hay situaciones que pueden soslayar problemas si se toman a tiempo. Esto es lo que le comentaba. Nosotros somos una organización que engloba a profesionales de la medicina, pero también a profesionales de la tecnología, de forma que abaratemos un producto que siempre por sistema ha sido caro. Nos dedicamos a muchas cosas. Desde hace 12 años a esta parte hemos caminado por campos inexpertos para nosotros y hemos tomado experiencia y hemos llegado a un punto que creemos que abarcamos lo suficiente como para dar tecnologías muy económicas y resultados que pudieran dar muchas expectativas al paciente. Telemedicina como tal, hay una anécdota que me gustaría contarle. Yo al principio de llegar a México hablé con un doctor por teléfono y en un momento determinado el doctor me dijo: oiga, es que usted no tiene nombre. Oiga, ¿pero por qué? ¿Qué le pasa? Es que telemedicina, ustedes están anunciando por televisión los zapatos que quitan el dolor de cabeza y todo ese tipo de cosas. O sea, el no conocimiento de lo que se puede hacer con la telemedicina, yo creo que es una de las realmente de las causas que no se pongan en marcha. El gobierno está empezando a ponerlo en marcha. Hay situaciones que son incongruentes. Por ejemplo, la organización tiene, por medio de una de las empresas, tiene puestos en los hospitales de alta especialidad, casi todos, tenemos puestos consultorios que sin embargo no se utilizan porque no hay equipos en los consultorios rurales. Entonces, el término de telemedicina lo que significa es básicamente telemedicina a distancia. Se está efectuando desde hace muchísimo tiempo, pues desde que existe, por ejemplo, el teléfono. Una consulta telefónica en realidad es una consulta de telemedicina. Una consulta vía internet, el famoso doctor web, que es lo que realmente deberíamos de evitar, ¿no? Esas famosas páginas que lo resuelven todo con una simple llamada y un simple pago. La telemedicina, en definitiva, es medicina a distancia, que se pueden hacer de diferentes formas. Aquí tenemos un consultorio. Este es un consultorio de un hospital de alta especialidad. Esto en realidad también es un consultorio ya. Hoy día, desde hace 2 años para acá, ¿quién no tiene el famoso Android, el iPod? Y podemos tener en línea cualquier cosa. Pero también tenemos estos son consultorios de Médicos Sin Fronteras en Mozambique, son las últimas fotos que he recibido. Este es el cuadro médico para inaugurar la clínica. En África se está utilizando en la zona subsahariana la telemedicina desde el año 76. No tiene nada que ver con lo que hacemos ahora. Montábamos
estudios de televisión y nos peleábamos con las famosas ondas aquellas y los médicos que los teníamos en París, al final siempre terminamos hablando por radio con ellos porque decían, pues lo que estoy viendo son rayas, no veo otra cosa. Entonces, sí ha cambiado definitivamente la telemedicina y sí puede hacerse, bajo nuestro punto de vista, una cosa habitual en el uso del médico. Lo inevitable, ¿cuál es? Y eso yo creo que todos somos conscientes. Internet ha llegado para expandirse, ha llegado para hacernos la vida algunas veces de cuadritos, porque cuando quieres ver una cosa no lo ves y cuando estás buscando otra te lo encuentras. Y al final dices, bueno, pues sí, es una cosa maravillosa. A mí me admira en un momento determinado la facilidad que tienen los muchachos de 4 y 5 años para encontrar cosas que yo no encuentro. Pero ahí está la cosa, ¿no? Lo que sí está claro es que ha llegado para quedarse. No hay vuelta atrás. Yo tengo 62 años. Si a mí me habían hablado de Internet hace 24, yo le hubiera dicho que Julio Verne ya se había muerto y que lo que me estaban contando era una irrealidad de libro. Pero ahí está. Hay dos frases definitorias que yo utilizo en muchas ocasiones. La telemedicina no es una videoconferencia, es una situación falsa que se ha movido desde hace mucho tiempo y se mueve por las casas comerciales que te dicen, no, es que sin videoconferencia no hay una consulta médica. Eso, bajo mi punto de vista, es falso totalmente. ¿Falso en qué sentido? Casi todos somos médicos. Yo creo que si todos miramos una historia clínica, alguna conclusión tenemos, aunque no tengamos el paciente delante. ¿Cuántas veces nos llaman y nos dicen, oiga, es que mi niño, es que mi suegro, es que mi hermano le duele la cabeza? Y empezamos a preguntarle síntomas y al final, equivocados o no equivocados, llegamos a conclusiones y decimos, oye, pues puede ser esto o puede ser lo otro. Si yo tengo un paciente delante en una videoconferencia, tendré que hacer preguntas a la persona que lo está acompañando, que en México, por ley, tiene que ser otro médico. Y con lo que él me diga, yo voy a llegar a una conclusión. Pero si no me lo dice, yo no llego a ninguna conclusión, definitivamente. Con lo cual, el igual a todo eso es que yo tengo que tener una historia clínica inicial para poder hacer telemedicina. Si no, simplemente es una videoconferencia. Y hay otra frase que sí quisiera que se quedara como bagaje de esta reunión. La implantación de la telemedicina no tiene que ser forzosamente cara. Nosotros, en este momento, en los consultorios rurales, estamos montando equipamiento en los cuales llevamos probablemente 4 especialidades, y no salen por encima de los 60.000 pesos. Bajo mi punto de vista no es caro. Hay otra situación que sí que hay que tener en cuenta definitivamente, y que eso a lo largo del tiempo se ha ido arreglando. Hace 12 años, cuando nosotros llegamos a México, queríamos poner una situación de satelital y lo que nos encontrábamos es que mensualmente teníamos que pagar 150 o 200.000 pesos. El 90% de los consultorios que se montaron con esa situación en este momento están pagando 1.500 pesos porque ya llegó a Internet por medio de Telmex o por medio de otro operador. Y los enlaces satelitales también han bajado terriblemente. Con el mismo ancho de banda que teníamos antes, en este momento estamos pagando probablemente 2.000 o 3.000 pesos, con lo cual ya se hace totalmente asequible. ¿Dónde estamos y por qué lo hacemos? ¿Qué motivación tenemos? Básicamente serían, perdón, ya le di a la tecla que no debía. Son estos 3 puntos. Dar atención médica respondiendo a 2 objetivos fundamentales: la universalidad y la calidad de su atención. Satisfacer adecuadamente las necesidades de salud de todos los ciudadanos, no importando el lugar de residencia.
Evitar que los costos, distancias y transporte impidan a cualquier persona el acceso a una atención médica especializada. ¿Cuántas veces nos ha llegado un paciente que pues ya es complicado? Y está complicado porque no ha tenido posibilidad de una atención médica debida por distancia o porque no, es que si venía no comíamos. Eso nos está pasando en muchos consultorios. Si con el uso de la telemedicina lo que podemos hacer es llevar el médico especialista a cualquier consultorio. Nosotros ahora tenemos un planteamiento que hemos iniciado el año pasado de hacer microconsultorios de especialidades, a las cuales estamos invitando a todos los médicos generales que se quieran unir a nuestro grupo. Hay una ventaja fundamental en este momento y quizás algunos de ustedes digan, esa persona que está encima en el estrado está loco, pero yo considero que el Seguro Popular debe de tener un cambio. Debe de tener un cambio, ¿por qué? Porque los políticos se han encargado de difundir la universalidad de la atención médica. Si no se empieza a usar la telemedicina, y quizás yo ahí esté equivocado porque estoy apegado a la telemedicina desde que tenía 25 años y lo veo como un recurso. Si no se usa la telemedicina, no se va a poder atender a la multitud de pacientes que nos lleguen a los hospitales. El otro día estuvimos haciendo un recuento y si hay alguno de ustedes apegado a pediatría, quizás me dé la razón. El 87% de las consultas pediátricas que se dan en hospitales en este momento, quizás no de alta especialidad, pero sí hospitales al final que están dando servicios de especialidad que no le corresponden, el 87% son consultas que se podían haber resuelto por teléfono. No digamos que a lo mejor un porcentaje alto, pero el 40% yo me atrevería a decirlo. El resto se podía haber resuelto con una simple atención de un médico general en su consultorio y en el momento que hubiera tenido alguna duda, si hubiera tenido un pediatra a la mano y le hubiera dicho, probablemente se hubiera resuelto. Si se consigue dar la cobertura universal, yo no sé ustedes qué opinen, yo opino que no hay en este momento infraestructura para darle cobertura universal a todos los mexicanos. Eso al menos es lo que nosotros entendemos. Hay dos noticias que he querido poner en pantalla para que se den cuenta hasta dónde podemos llegar. Hay una muy buena y otra muy mala. El mercado de la telemedicina en Estados Unidos se proyecta que alcance en el 2014 los 3.600 millones de dólares. Esa cifra, según me cuentan amigos del norte, ya se está cumpliendo. Estados Unidos también está en la misma opciones de México de dar cobertura universal y están tomando la telemedicina como tal. Quizás ello con un ejemplo muy claro que es el de Canadá, que desde el año 52 está utilizando la telemedicina en zonas aisladas con muy buenos resultados. La mala es que el principal freno de la telemedicina no es la tecnología o la inversión necesaria. La tecnología la tenemos ahí en la puerta de nuestras casas o dentro de nuestras casas ya. Es la falta de voluntad de los que deberían de participar. No hay una opción clara de telemedicina, no hay proveedores que pudieran ponernos en la puerta o dentro del consultorio tecnología suficiente como para hacer eso. Bajo mi punto de vista hay una brecha fundamental entre el médico general y el médico especialista que les puedo asegurar que se va rompiendo. En los casos que nosotros tenemos y que estamos viendo día a día, esa brecha se rompe y hay un diálogo y hay muchas posibilidades de hacer cosas entre el médico general y el especialista. Por dejar de poner letras y que más o menos se vea qué es lo que se intenta hacer, nosotros tenemos un centro de control y coordinación de telemedicina, está en Guadalajara y hay un
una parte que está aquí en México. Guadalajara nos parecía una ciudad ideal por situaciones de comunicación y demás. Ahí se hace la coordinación de teleconsultorio. Perdón, otra vez me equivoqué de tecla. Hacemos la coordinación de teleconsultorio, hacemos la coordinación de urgencia y hacemos la coordinación de clínica en todos los niveles. Lo que intentamos es que el paciente llegue a donde tiene que llegar, no donde lo lleven. Si el médico que lo está atendiendo nos dice que necesita una atención neurológica, lo que tenemos es los médicos neurólogos que le dan atención inicial para ver qué ocurre y después los desviamos al hospital que realmente le da una atención que todo paciente se merece, ¿no? En el centro se ha ido convirtiendo poco a poco a lo largo de 5 años que lleva ya instalado en una atención personalizada a usuarios de teleasistencia. Todos los pacientes tienen una tarjetita nuestra con un número que le da acceso a su historia clínica y ya los pacientes se están acostumbrando a llamarnos para decirnos, oiga, ¿y qué hago con esto y con lo otro? Hacemos seguimiento de crónicos, nos dimos cuenta, más adelante vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que nos dimos cuenta es que los crónicos en zonas rurales y en zonas no tan rurales están abandonados, no tenemos idea. Nada más que cuando nos llega un diabético, qué glucosa tiene en ese momento y qué glucosa tiene cuando llega la siguiente vez. Porque cuando se le dice vamos a hacer una glicosilada, pues te dice no tengo dinero. Entonces, de esta forma, pues podemos hacer seguimiento. Ahora lo vemos más exhaustivamente. Hace 1 año y medio me tropecé con un buen amigo que tenía a su padre en su casa y el pobre hombre me decía, tengo Alzheimer, sé que tengo Alzheimer y lo único que sé es que no me dejan salir de mi casa. Para mí fue realmente un golpe contundente. Yo sabía lo que era el Alzheimer, sabía qué consecuencias tenía, pero lo que no sabía era las consecuencias que tenía para el paciente. Fíjense que fue una cosa curiosísima. A partir de ahí nos pusimos a pensar cómo pudiéramos darle calidad de vida a una persona en las primeras etapas del Alzheimer y dijimos, bueno, pero si los teléfonos los tenemos ahí. Y hicimos una pequeña aplicación a los teléfonos que le enseñaré al ratito. Y después tenemos atención a alertas a historias clínicas con patología en observación y hospitalización domiciliaria y hicimos una prueba piloto con el Hospital Civil de Guadalajara, lo cual funcionó bastante bien. Lo que estamos intentando es que el paciente, aunque vaya a un hospital normal, se convierta en los casos que se amerita en una hospitalización de corta estancia. Y funciona, definitivamente funciona. El esquema de una red de telemedicina básicamente es un consultorio de telemedicina. Aquí lo han puesto así muy ideal, el sitio donde está el consultorio. Conectado por GPRS, normalmente ya hay conectividad por todos lados, que llega al centro de coordinación de telemedicina y aquí, ya sea por internet o por enlace satelital, nos comunicamos con el hospital de segundo nivel o el hospital de alta especialidad, dependiendo de lo que nos encontremos aquí, la patología. Esto es más o menos la dinámica que se sigue con los pacientes que recibimos en los consultorios de telemedicina. Hay una cosa que quiero dejar clara. Esto es un sitio rural, se ve que es rural, pero hay muchos consultorios que tenemos en zonas periféricas y realmente quizás la afluencia es más abundante en zonas periféricas de ciudades, de urbanas, que de pueblitos perdidos en la sierra. Podemos hacer seguimiento en traslado. En este momento nosotros no lo estamos haciendo, pero es un proyecto que tenemos que pensamos que es necesario. Si nosotros sabemos qué se está trasladando, el paciente, qué es lo que tiene, podemos en un momento determinado hacer lo mismo que hacemos con las llamadas telefónicas. Si sabemos el posicionamiento de las unidades móviles, se puede tomar una decisión de ingreso
¿Por qué? Porque validamos el cupo y la disponibilidad en los hospitales a los cuales se quieren dirigir. Se puede mandar la historia clínica al paciente inclusive antes de que llegue al hospital, con lo cual el médico que lo recibe realmente tendrá bastante más posibilidades de acierto. Aquí le he puesto un consultorio así muy revuelto. Eso es lo que hacemos cuando llegamos a cualquier sitio y nos dicen, pues no hay nada. Pues esto es lo que hacemos. Si se dan cuenta, la diferencia entre esto y esto que le estoy mostrando es diferente. Cuando llegamos, lo que hacemos normalmente es esto. Esto es una cámara de videoconferencia. Esto es una fuente de luz que nos permite 3 o 4 especialidades: dermatología, ginecología, oftalmología, gineco también podemos hacer con él. Bastante interesante el aparatito, con un costo mínimo además. Aquí ven más o menos las perspectivas, podemos ver también, esto es un plato en el cual nos da audio, el audio tanto de micro como de altavoces. Y cuando ya lo tenemos claro, nos vamos a esto. Esto ya hablando económicamente, son palabras un poquito mayores. Básicamente aquí, si se dan cuenta, estamos viendo radiología, estamos viendo la historia clínica y aquí podemos tener la videoconferencia. Esto se puede reducir a una pantalla 2. Normalmente ponemos 2, una para que se haga la videoconferencia si es necesaria y otra para toda la cuestión de historia clínica que se puede ir alternando con la de imágenes. Esto es lo que le comentaba, esto ya es para un centro de atención de especialidad. Pero básicamente consiste en esto es lo que yo le decía, que realmente no tiene que ser forzosamente caro. Si queremos que los equipos sean maravillosos, realmente se nos va a las nubes, ¿no? Pero para un uso normal no tiene que ser caro. Esto es algo que hemos estado insistiendo desde hace bastante tiempo. Es lo mismo que teníamos antes, pero metido en un carrito. Si se dan cuenta, tenemos la fuente de luz que está aquí abajo. Tenemos la computadora, tenemos el video. Y esto que nos facilita en una clínica, un hospital pequeñito, que no haya muchas posibilidades económicas, esto podemos trasladarlo donde queramos. Y no necesariamente lo tenemos que meter en un consultorio, sino que se lleva para arriba y para abajo. Sobre esto hay también una situación que nos llama mucho la atención. Se empezó por medicina y al final termina siendo medicina y psicología y visitas. ¿Psicología por qué? Porque cuando se ve un paciente medio estresado, se puede poner a la psicóloga en línea y quiera que no, aunque digamos que no, pues para algo sirve. Y visita de familiares, en muchas ocasiones nos han dicho, es que no puedo ver a mi mamá porque mi mamá no vive aquí. Oiga, ¿dónde vive su mamá? Pues vive en un pueblito y en el pueblito hay algún sitio, un café internet o algo de eso, sí, se le hace la videoconferencia. Ya por medios de tipo comercial, Skype, Hotmail y demás, y funciona porque además un pequeño estudio que se hizo hace ya como un par de años, resulta que la mejoría que se le encuentra al paciente que ha estado visitado por familiares es bastante más avanzada que los pacientes que no reciben ninguna visita, y yo creo que eso lo tenemos claro todos. ¿Qué equipo tenemos? Pues los equipos ya lo hemos dicho, esto es una fuente de luz en el cual podemos tener dermatología, proctología, colonoscopía, otorrinolaringología, ginecología, oftalmo, en fin, una serie de... Y es simplemente una fuente de luz con una cámara al frente. Este es un estetoscopio, es un Littmann, que normalmente no lo van a encontrar, pero es un Littmann que puede transmitir vía Bluetooth cualquier situación a la computadora, adjuntándole a la historia clínica. Esto es un electro digital, 24.000 pesos, con lo cual se pueden mandar los electros al interpretador, por no llamarlo el cardiólogo, ¿no?
Ultrasonido portátil blanco y negro, me imagino que lo tienen ahí. El ultrasonido es un poquito más complicado por la situación de uso. Si no sabemos usarlo, pues es complicado, pero tampoco es un equipo caro. Y esto es un vídeo oftalmoscopio. Este equipo lo hemos implementado hace poco, excelente, porque nos da una aplicación que creo que tenemos todos en las consultas diariamente, que por ejemplo cualquier cosa que se derive de la diabetes, y puede ser interpretado, la calidad de imagen es excelente. Las herramientas de telemedicina también tienen que tener un software. He puesto esta imagen queriendo, es un poquito agresiva, pero la he puesto queriendo. Hace un año empezamos con una rama que era oncología. Empezamos porque lo que nos dimos cuenta es que pacientes oncológicos tenían que realizar viajes realmente dramáticos. Si vivían en un pueblo y tenían que ir a hacer el seguimiento con el oncólogo, realmente era problemático, 2 horas, 3 horas, más después los que se llevan en consulta, más después si estaba recibiendo algún tratamiento, pues volver en una situación un poquito desagradable. Decirle que siempre en telemedicina la consulta presencial, bajo mi punto de vista, es fundamental. No se trata de hacer medicina conectándose con el paciente en la casa, se trata de hacer medicina con un médico del otro lado, el cual te diga una serie de situaciones. Esta señora, el resultado fue este. Y el tratamiento fue hecho a distancia. Entonces, podemos tener muchas cosas. Tenemos que tener expediente clínico electrónico, tenemos que tener un curso clínico, tenemos que tener una gestión de imágenes y visor DICOM. Es importante, el visor DICOM nos permite en un momento… DICOM hace unos años era problemático porque nos costaba un dineral. DICOM ahora con los visores DICOM realmente son muy económicos, no necesariamente tenemos que comprar el sistema. El módulo de telemedicina para intercambio de expediente clínico electrónico, esto está aquí, es un programita que va aquí. Interoperabilidad con otros sistemas basados en HL7. HL7 es un protocolo que se utiliza desde hace ya unos 6-7 años, de forma que si yo tengo un expediente clínico basado en estándares HL7, me puedo conectar con cualquier otro programa que tenga esos mismos estándares, con lo cual no necesariamente tengo que comprar el mismo programa, que era un problema bastante asiduo hace unos años. Esta es la historia clínica. A ver, si me permiten, no sé cómo ando de tiempo, ¿todavía tengo tiempo o le sigo avanzando? ¿Sí? Quería enseñarle una cosa, no sé si va a salir bien, como hemos dicho antes, es tecnología. Hemos conectado la computadora a una van y les voy a presentar lo que es la historia clínica que estamos manejando. Esta historia clínica está en web y está dentro de uno de los servidores de la organización. Funciona muy sencillo, tenemos lo que estamos intentando, y eso en una plana posterior lo verán. La historia clínica está cambiando, no sé si se han dado cuenta, y la tendencia es que se pueda escoger porque es mucho más rápido y aparte podemos hacer verdaderas filigranas con la información que nos den. Esta, por ejemplo, es una historia clínica de heredofamiliares, en la cual si encuentro el cursor se lo enseño. Si decimos que tiene hipertensión arterial y le decimos que sí, nos va a salir qué es, pero si le decimos que no, pues no va a aparecer nada. Si tiene enfermedades psiquiátricas, nos dice que sí, nos dice con quién, estos son heredofamiliares. En personales patológicos tenemos igual, estos pacientes reales, tiene diabetes, sí, y tiene una serie de cosas ahí, que por cierto me han salido más. Personales no patológicos, transfusiones, si ha recibido o no ha recibido, tiene obstetricio.
Aquí tenemos la posibilidad de decir sí, no, sí, o lo que sea, por aparato del sistema. Después tenemos pues, en digestivo, en urinario, demás. Y así vamos pasando por padecimiento actual, ahí sí va escrito definitivamente porque sería complicado poner todas las patologías. Tenemos de todas formas incorporado el CIE 9 y el CIE 10, con lo cual en un momento determinado pudiéramos usarlo, aunque no es muy habitual en consulta todavía hacerlo. La exploración física, exactamente igual, podemos escoger lo que queramos, y así sucesivamente. Podemos inclusive poner los estudios del laboratorio dentro de la historia clínica, podemos recibir los estudios del laboratorio en historia clínica. En esta historia clínica, que es la que nosotros estamos brindando la posibilidad de que ustedes entren y que nos piden que la integremos, inicialmente creo que van a sortear ahora 50 historias clínicas, las cuales van a utilizar ustedes de por vida. Y después le vamos a dar la posibilidad a los que quieran que nos pidan el alta y que lo utilicen 3 meses sin ningún tipo de costo para ver si le puede ser útil o no puede ser útil. No se trata de colocar una historia clínica que al final no les guste. Entonces, esta es la historia clínica. Aquí podemos, en esta misma historia tenemos muchas cosas que ahora veremos para no tentar al demonio y que esto se nos vaya. Vamos a recopiar el mismo. Aquí estoy. Es lo que han visto, o sea, la realidad que es escoger mayor de. Esto es la de diabetes, que es expresamente para diabetes, hay otra para oncología, en fin, tenemos diferentes historias clínicas, de forma que un médico general que no esté introducido en qué es lo que le va a pedir el oncólogo al paciente pueda rellenar estos datos, aplicar las analíticas y los resultados, añadirle la historia clínica y, como les decía antes, pasárselo al médico especialista. Aquí tenemos lo que es telemetría, que antes se lo comentaba. En este momento la organización está llevando, podemos llevar control de peso y grasa corporal, podemos tener electrocardiograma, glucemia, cetona B, osimetría y presión arterial. Todo esto por medio de telefonía celular. Lo que hacemos es equipos, este es el oxímetro, el manómetro, el glucómetro. Estos pueden pasar la información vía manual, o sea, lo que hace es que se le carga al teléfono celular. Y no piensen que hemos puesto que con toda la intención de este teléfono, no tiene que ser los teléfonos esos caros. Este teléfono creo que está descontinuado, pero ahora han cambiado otro y está costando, me parece que son 900 pesos. Aquí se le integra por medio de un SMS un programita, el cual está en contacto por GPRS con nuestro servidor y se conecta con la historia clínica que el médico ha determinado. Y el médico ha determinado la historia clínica que quiere que se tome la glucosa a las 9 de la mañana, hoy, mañana se lo tome a las 12 y pasado a las 4 de la tarde. Y el teléfono le va a sonar a esa hora. Le va a timbrar, le va a decir hora de tomarse su glucosa, la persona se lo toma, lo introduce manualmente en el teléfono y se lo envían por medio de internet a la historia clínica, que en el momento que le llega, ver si los niveles son los que el médico ha propuesto como normales, y si suben o bajan de los propuestos, nos manda un aviso como se quiera, o al médico directamente a nuestro call center para que tomemos las decisiones que su médico ha hecho. Nosotros no tomamos decisiones, simplemente orientamos en un momento determinado. Esto lo podemos hacer también por medio de equipos que tienen Bluetooth. Ya tenemos equipos, todos estos tienen Bluetooth. El Bluetooth se lo pasa al teléfono, es el mismo sistema, lo único que pasa es que el paciente no nos puede engañar, que muchos nos engañan, es lo curioso, porque dicen, no, es como si pongo aquí que tengo 250 de glucosa, me van a regañar. Entonces,
no ponen lo que deben de poner. En este caso ya no hay engaño posible. Aquí tenemos un servicio que les decía como lo que decíamos con la aplicación de telefonía celular, el centro coordinador de telemedicina, el personal sanitario. Podemos hacer avisos en tiempo real para tomas de decisiones, actualizaciones automáticas. Podemos tener un paciente ambulatorio que puede ser a veces el paciente que hemos dicho antes de día o paciente diurno. Podemos controlar diabetes, hipertensión, todo lo que hemos dicho. Podemos tener pacientes en observación, embarazos de alto riesgo, Alzheimer, epilépticos. El embarazo de alto riesgo para la telemedicina es increíble cómo funciona. Funciona muy bien, simplemente con un teléfono. Y siguiendo los parámetros de la paciente con preeclampsia o cualquier impedimento. Después tenemos la teleasistencia, personas que no necesariamente tienen ninguna patología, pero que tienen una edad que en un momento determinado se puede caer o se puede tener algún problema no derivado de patologías. Todo esto definitivamente va por GPRS, llega al personal sanitario y se le atiende a los diferentes pacientes. Teleasistencia, pues lo que hemos dicho antes. Y aquí podemos, al paciente de Alzheimer lo podemos localizar vía GPS, pero podemos poner una geocerca, podemos decir, porque la pregunta que nos hacían al principio era decir, pero ¿y si me pierden? No se van a enterar hasta que yo les avise. Hicimos una posibilidad que se da en términos normales en las empresas, que son geocercas. En el momento que el paciente sale de una situación, de una calle de esta, el teléfono nos llama automáticamente y nos dice que ha salido de la geocerca y se pone en altavoz, por lo cual el operador del call center le puede decir está fuera, tiene algún problema, no tiene algún problema y demás. Después tenemos detección de caída por el propio celular, una detección de inactividad, si durante el día no se está moviendo el teléfono nos avisa. Y hay una generación de alarma en un momento determinado manual del paciente. Y esto es lo último que se está incorporando a la telemedicina, que está teniendo bastante buen resultado. Pero aquí entre ustedes y yo, es porque es más bonito y es más vistoso, son los robots. Este robot lo que hace es andar por todo el hospital. Los especialistas lo que tienen es el control del robot y el robot lo llevan a la habitación que quieren para tomar contacto con el paciente. Es útil, definitivamente es útil, porque en muchos casos los especialistas no tienen tiempo y con esto ya por lo menos hacen una visita virtual, pero visita al fin de la poste. Las principales aplicaciones del robot las tienen aquí, pues visita el centro de atención a especialidades, servicios de intérprete. Esto, fíjense que curioso, no habíamos pensado cuando lo pusimos en marcha, y llegan personas que no, México a mí me mira por la cantidad de idiomas que tiene, es increíble, ¿no? Muchos hablan una cosa, y hay gente que no habla español y nos está sirviendo para eso. Hay consultas en zonas rurales, en hospitales pequeñitos, hay segundas opiniones instantáneas, que es ventajoso porque tienen robot aquí al lado de la cama. Y visitas de familiares, lo que les comentaba antes con el robot, es muy sencillo. El impacto para los hospitales sí se está viendo. Desde hace 6 meses estamos con esto. Hay un incremento de productividad, hay una reducción de gastos, hay una mejora de resultados clínicos. Incrementa definitivamente la satisfacción del paciente, acelera el proceso de recuperación del paciente, sobre todo cuando hay visita de familia, y hay un amplio catálogo de médicos especialistas. Cuando el hospital no tiene todas las especialidades, sí puede incorporarse con estos sistemas. Las principales aplicaciones, pues básicamente están ahí, es lo que nos da cuenta: consulta de reparto de puntos geográficos, servicios de oficina, hay una serie de situaciones que realmente pueden ser bastante interesantes. Y con esto termino. Nuestra organización se llama otra vez lo más interesante, porque quiero que vean lo que estamos
que se les ocurra, de los cuales no tengan dinero, nosotros tampoco tenemos, pero somos expertos en el sector, trabajamos estupendamente. Sí. Y tienen ahí la organización, el teléfono y demás, y debajo tienen el registro que pueden hacer para software de historia clínica. Si ustedes no pasan con un correo con sus datos, probablemente las personas de que les atienda le van a tener una serie de datos. Comprobamos básicamente que sea médico, porque ya hemos tenido un problemilla por ahí de gente que se mete y lo que menos son dedicados a la palabrería. Podría como poner. Ahí tienen también el teléfono, un teléfono 800 que nos pueden llamar. Y yo me pongo a su plena y total disposición en el teléfono de la organización. Muchas gracias por haberme aguantado. Me imagino que se nos vamos a agradecemos al doctor Martínez Cañete y tenemos que tomar unas preguntas a usted. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, dos dudas, preguntas. La primera es ¿cómo llegan los honorarios a los médicos? y la segunda, pues no es pregunta, sino es un comentario, porque esto es como para ahorrar tiempo y para que los pacientes que están lejos tengan pues otra oportunidad, ¿no? Pero creo que habemos muchos médicos que no hemos hecho especialidad, en mi caso, y lo que debería de haber también, habría de haber más oportunidades para especializarnos. O sea, aquí en México habemos muchos que presentan examen y muy poquitos son los que tienen la oportunidad de quedarse. Entonces, creo que es una buena idea esto, pero pues no hay como un médico que esté siempre al pendiente del paciente, ¿no? Esa es mi opinión, y mi pregunta quiero saber sobre los honorarios, cómo llegan a los médicos. Sí, buena pregunta, ¿verdad? Al final todos terminamos comiendo lo que sea frijol. Los honorarios llegan al médico promedio, normalmente funcionan de la siguiente forma. Hay un consultorio de medicina general, el cual cobra su consulta, y cuando le hace falta que un médico especialista intervenga, a los especialistas ya le hemos tirado de las orejas y tienen tres cuotas. Ellos determinan, cada una es una cuota diferente. Nosotros no nos metemos en eso, pero imaginemos que un médico especialista está cobrando 400 pesos. Lo que le pedimos es que una interpretación de una historia clínica diferida, que le llamamos, o sea, le notamos la historia clínica del especialista, el especialista le examina y nos dice, no, pues esto es una cosa muy sencilla y esta es la solución, o la posible solución, porque siempre habrá que ver qué resultado da. Si el médico especialista con eso cobra, en la mayoría de las ocasiones son 100 pesos que se le cobra al paciente, definitivamente. De momento nos fijamos de todo el mundo, no nos ha fallado nadie, por lo cual tenemos una pequeña contabilidad, la cual dice pues el doctor Francisco González ha tenido 4 consultas de especialidad y al cabo de los 15 días nos deposita y nosotros se lo depositamos al médico. Si el médico especialista dice, no, pues me gustaría hacerle una pregunta y dirigir al médico para, por ejemplo, una exploración. Entonces, en esta ocasión ya, en la mayoría de las ocasiones, cobra 200 pesos. Y se le hace la exploración, se lleva la determinación. Si el médico especialista determina que, porque sí hay unos límites en telemedicina, la telemedicina es muy bonita, pero cuando llegamos a la realidad muchas veces los especialistas dicen, pues yo no soy capaz de dar un diagnóstico. Entonces el especialista nos dice, no, pues se tiene que ir a ver a un especialista correspondiente o que se venga conmigo. Si la consulta lo da el especialista,
definitivamente cobra sus 400 pesos, pero disminuye lo que le ha cobrado anteriormente. Eso sí es norma de la organización. No se puede cobrar sobre algo cobrado. Así es como funcionamos y está funcionando bastante bien. Con respecto a lo que me decía del acercamiento de la especialidad, pues sí. Yo sufro con la gente que tengo en el call center, normalmente son médicos generales, y sufro con ellos las inclemencias del dichoso examen, porque te llega al alma, ¿no?, de gente que está estudiando y estudiando y estudiando, y cuando llega el momento, pues ahí se queda. Les comentaba antes, en la brecha entre el médico general y el especialista con la telemedicina, yo les aseguro que se rellena, por lo menos. A lo mejor no hay ese acantilado rabioso que hay ahora mismo. Sí se rellena, hay una serie de situaciones. La organización, y se los ofrezco a todos en este momento, tiene una plataforma de difusión de temas, de cursos y demás. Está a disposición de las que nos pide, es totalmente gratuita. Y lo único que nos tienen que decir es, tengo este curso que quisiera poner en línea, nosotros lo ponemos en línea, le recomendamos una serie de cosas. Estamos ayudados por la ONU, tienen un departamento para cursos en línea de cualquier cosa, se encuentran de todo, desde medicina hasta, pues no sé, vulcanología. El otro día, por ejemplo, vi algo. Entonces, esa plataforma la tienen a su plena y total disposición. No sé si con eso aclaré un poco la duda. Doctor, buenas tardes. A la izquierda. Muchas gracias, es una conferencia diferente. Yo tengo con un grupo de amigos, hacemos actividades gratuitas en pueblos rurales. Esto me pareció a mí muy interesante porque se los voy a platicar a ellos, y quiero saber si al darnos de alta con ustedes o al comunicarnos con ustedes, tenemos un costo nosotros como grupo para utilizar sus servicios. No, las actividades sociales no se cobran, en lo absoluto. Si queréis, también hay un acuerdo con varios hospitales, sobre todo con los hospitales civiles de Guadalajara, en las cuales si es demostrable, porque como todo muchas veces pues hay engaños, ¿no?, pero si es demostrable que se está haciendo servicio social de medicina, no se cobra absolutamente nada, contar con nosotros para cualquier cosa. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Hay sistemas o formatos relacionados sobre todo en nutrición? Y si esto es atendido por nutriólogos especializados o solamente por doctores. No, qué buena pregunta, porque la obesidad está al cabo de la calle, ¿verdad? No, tenemos un departamento de nutriología, tenemos endocrino, nutriólogas, psicólogos. Pensamos que el tema de obesidad hay que abordarlo también con psicología. Estamos abordando la situación desde el tema privado y desde el tema social, con cursos inclusive. O sea, tenemos el médico, pero también la nutrióloga, el psicólogo y todo lo que es el espectro necesario para abordar una obesidad. Doctor, ¿los equipos hay que comprarlos o se pueden rentar? Depende del equipo que me hable. Por ejemplo, en todo lo que es telemetría podemos tener las dos opciones. Los equipos en telemetría son muy baratos. Por darle una idea, un glucómetro de lo que hemos visto en Bluetooth está en 600 pesos. Tiene una ventaja fundamental, que las tiras son más económicas de las que se venden en el mercado, y lo que hacemos es la distribución por medio de la persona que nos está apoyando en el consultorio. Por ejemplo, la fuente de luz y los electros, si van a ser de uso continuo, lo que hacemos es tenemos acuerdo con algún banco que después, como le he dicho antes, somos expertos en llorar, nos ofrecen posibilidades de financiación a largo plazo, y si se van a usar así en determinadas ocasiones, vuelvo y repito, si es cuestión social se lo dejamos, si es una cuestión particular lo podemos alquilar. Y si ya tengo en el consultorio computadora y la cámara web, ¿se puede adaptar al equipo que instalen ustedes?
Sí, no hay ningún problema. Para adaptar los equipos a una computadora, por ejemplo, de escritorio, que es lo ideal, lo único que habría que incorporarle a la computadora, si es de las modernas, porque algunas veces nos llega cada dinosaurio de eso que dice, bueno, ¿y ahora por dónde lo agarro, no? Pero si es moderna, lo único que hay que adaptarle es una capturadora de video de alta definición, que no son caras, son como 800, 900 pesos, y con eso ya podemos adaptar cualquier cosa. Y el software, ¿estaríamos usando el software de ustedes, el formato de historias clínicas y los demás formatos? Sí, yo ahí sí, el costo es muy económico, o sea, el que quiera probar el software, ahí está. Tenemos una situación de que si nos dicen, oye, creemos que puede ser beneficioso aumentarle esto, se lo aumentamos, siempre y cuando no sea una cosa muy puntual, sino que sea a nivel universal. Y si es necesario utilizar nuestro software, ¿por qué? Porque el software, la ventaja que tiene, que no se lo he enseñado, pero hay una pestañita al lado de cada una de las historias clínicas en la cual tú dices, bueno, pues resulta que quiero compartir esto con el cardiólogo. Al darle a esa pestaña puede escoger con el cardiólogo que quiera compartirlo y a partir de ahí la historia clínica se va actualizando con todo lo que ponga el médico general, el cardiólogo, el internista o cualquiera que esté compartiendo la historia clínica. En definitiva, es una historia clínica específicamente para dar uso en telemedicina. Gracias. Gracias, doctor, por su conferencia. Para un paciente, ¿cuál sería un costo aproximado para él tener estos servicios y contar pues con el psicólogo o con esto, si él sale y se pierde lo que decía? ¿Cuál sería un costo aproximado que necesitaría el paciente, a dónde necesitaría ir para hacer un trato? Porque pues también para ellos es importante, ¿no? El que pueda tenerlo, que pudiera pagarlo. Por eso es la pregunta. Sí, tenemos una sesión social que le llamamos, que el costo son 350 pesos anuales. Por fin convencimos hace como 6 meses a una de las operadoras que era necesario que hiciera también servicios sociales, porque les puedo asegurar que son durísimas. Yusacell se prestó a una situación sobre todo para telemetría y para teleasistencia y el costo en este momento con ellos es de 160 pesos mensuales, pero se le entrega el teléfono, tienen 2000 minutos para hablar ya sea con nosotros o con cualquiera de los del grupo. En obesidad, por ejemplo, y en diabetes y eso, sí entendemos que si hablan entre ellos pudiera ser una cosa interesante, siempre y cuando que la psicóloga vaya moderando el tema. Pero tienen 2000 minutos, en el caso de los 160 creo que son 40 pesos para llamar a otras operadoras y la ventaja fundamental es que si se le acaba el saldo puede comprar con prepago, que es donde le va tirando la operadora. Por darle un dato, por ejemplo, Telcel sí el mismo servicio lo está dando casi en 400 pesos, la diferencia es brutal. Con 350 pesos lo que se le otorga es una tarjetita, se hace la historia clínica, que ahí sí se pide el apoyo del médico que nos lo está remitiendo. Y en el caso de telemetría y demás, pues el costo mínimo es ese, no podemos, porque sí tenemos que pagar GPRS y demás a la operadora. Claro, ¿cómo tendría que ser? O sea, ¿nos comunicamos a ese número con ustedes para hacer, por ejemplo, el trato que se explique? Sí, claro, ustedes ahí tienen los teléfonos, cualquiera de los dos nos pueden llamar y con muchísimo gusto. Las chicas que son muy educados y además muy agradables, normalmente son gente que nos llega con ganas de hacer su servicio social, ahí les informan de cualquier tipo de cosas. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos sí, aquí al doctor. Hay una. La última pregunta, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Mire, yo soy médico forense y la pregunta va en este sentido. Me imagino que han de tener algunos aspectos médico-legales.
Entonces, quisiera yo saber si han tenido algunas demandas y cómo se procede en este sentido, ¿verdad? Porque para el caso mío reviso generalmente aspectos de responsabilidad médica, sobre todo del seguro social, de salubridad, y me imagino que algunos pacientes no quedan conformes y proceden de manera legal. Quisiera yo saber algo al respecto sobre su experiencia. Sí, muy buena pregunta. De momento no hemos tenido ninguna demanda, hemos tenido muchísima suerte y eso lo digo abiertamente, es algo que no me esperaba. Quizás sí estamos cubiertos. Nosotros en Europa llevamos funcionando desde hace 25 años, tenemos ya algo andado el camino. Lo primero que hacemos con cualquier tipo de usuario, por no llamarlo paciente, es hacer un escrito en el cual le decimos todas las posibles barbaridades que pueden surgir en el tratamiento, desde que se va a poner la historia clínica en una página web, que tenemos cortafuegos y tenemos todo lo que quiera, pero ahí está, que definitivamente en el call center nunca se da una consulta, se da una orientación. Y que en el caso de telemetría y teleasistencia, en el caso de telemedicina, la responsabilidad tenemos, ahí hay un hueco legal importante, me imagino que si se dedica a eso también lo debe de conocer. El hueco legal es que realmente el que tiene en este caso las de perder es el médico que atiende. Nosotros interpusimos un escrito hace como 5 años pidiendo dos cosas. Por un lado era que en un momento determinado, en algunos casos, una enfermera pudiera, al no haber receta electrónica, pudiera firmar y demás, que eso está detenido totalmente. Y por otro lado, se le pidió a Cenetec y a no sé qué otro estamento que nos diera un escrito en el cual la responsabilidad recayera en un momento determinado de demanda sobre el que había tomado la decisión. Bueno, repito, hay una cosa importantísima. La telemedicina tiene su límite. Si se traspasa, es problemática al 100%. En África nosotros lo estamos traspasando diariamente, pero allí, pues si se muere, se murió y uno menos. Pero aquí es problemático. Aquí hay que saber hasta dónde se llega, definitivamente. Y el dónde se llega es lo que yo le comentaba antes. Oiga, yo quiero hacer una videoconsulta. Oiga, hasta aquí llego y usted tiene que venir a mi consultorio e irse a un médico especialista. Nosotros le ponemos la historia clínica a donde usted nos diga, pero hasta ahí llegué. Y con muchísima razón usted dice, y yo, vamos... pues no le ponga bailadora a la Virgen de Guadalupe porque no soy católico, pero si no se lo pondría, se lo puedo asegurar, para seguir en la misma situación que estamos ahora mismo, de no demanda, ¿no? Que se nos van a acercar, sí. Con el contrato que firmamos con la persona o la hojita que firmamos con el contrato, creemos que estamos un poquito respaldados. Agradecemos de nuevo al doctor Manuel Martínez Cañete. Y reciba, por favor, de parte del Laboratorio Médico del Chopo un reconocimiento y un pequeño presente. Gracias, doctor. Gracias a todos.